Buenas tardes. Mi nombre es José Guillermo García Murillo y doy a todos ustedes la más cordial de la bienvenida a este programa que realizamos con los auspicios del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, lo controvertido del derecho. Hoy me acompaña el doctor Eduardo Velasco Briceño, quien es miembro del claustro de doctores de esta institución, además fundador de la misma. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu invitación. Como siempre, un verdadero gusto estar aquí discutiendo temas controvertidos del derecho y más que es la casa del IDE. El gusto es nuestro. Muchas gracias, Lalo, que te has te dado el tiempo para estar con nosotros esta tarde y compartir este tema tan importante en la materia del derecho empresarial. Y es que finalmente todas las empresas nacen con sus actas constitutivas, pero también con una visión de lo que quieren ser. Algunas han decidido ser una sociedad anónima, otra puede ser una sociedad de comandita simple, de responsabilidad limitada o hasta una cooperativa. Pero lo que me llama la atención es que la base fundamental del derecho societario está fundada desde el siglo XIX Así es. y no ha tenido muchas reformas. Bueno, sí se ha modificado el Código de Comercio, después en los 30 aparece la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ha sufrido un sinnúmero de modificaciones. La última y más reciente y que pone al día a, eh, a las reglas para citar a convocatorias y celebración de asambleas es el poderlo hacer a través de vía remota. eh, con esto de la pandemia, ya ves que había la necesidad de mantener la sana distancia y eso generó un conflicto muy serio en las asambleas interaccionistas. Si bien es cierto que la propia ley establece acuerdos que son válidos los acuerdos tomados fuera de asamblea, cuando sean ratificados por los accionistas en su totalidad y se consideran como acuerdos de asamblea, había que hacer una modificación a la legislación para que las convocatorias, las citas a las asambleas y la celebración de las mismas fuera un poco más flexible y no estuvieran afectadas de nulidad, ya que la propia ley establece que la carencia de algunos de los requisitos o formalidades en la convocatoria o lugar de celebración de las asambleas, pues genera la nulidad de las mismas. Pero fíjate, tienes mucha razón. El punto modular de, del derecho empresarial en México, eh, además del Código de Comercio, es la ley especializada que es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y básicamente eh, todos los empresarios a veces cuando llegan a consultar sobre el vehículo jurídico que van a elegir para constituir una empresa, piensan en una sociedad anónima. Y es válido, pero la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué una sociedad anónima y por qué una sociedad de responsabilidad limitada no? ¿O por qué una sociedad en nombre colectivo o una sociedad en comandita por acciones o una cooperativa o una sociedad por acción simplificada, que es la última figura que genera la Ley General de Sociedades Mercantiles? Y bueno, yo cuando platico con los emprendedores, los empresarios, lo primero que les digo y pregunto es, eh, ¿cuál es la naturaleza de su relación? O mejor dicho, ¿cuál es la relación formal que guardan con sus socios o con sus accionistas? ¿O por qué decidieron constituir una sociedad de responsabilidad limitada? Muchas veces no saben por qué. Simplemente te dicen quiero constituir una sociedad anónima porque es la figura que conocen, o una sociedad de responsabilidad limitada porque es la figura que conocen, pero
Hay otras. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece varias clases de sociedades: la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita, la sociedad eh, en, en- de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la cooperativa y la sociedad simplificada por acciones. Eh, y cada una de ellas tiene características muy particulares que permiten, por ejemplo, el crear una persona jurídica a partir de, o diseñar una persona jurídica como es una empresa, pues, para un negocio familiar, como puede ser una carnicería, una fonda, una empresa, una barrotera pequeña, modesta, eh, donde la relación personal entre los socios es incluso familiar, porque está el padre, está la esposa, están los hijos, quienes atienden el negocio. Entonces, pues a lo mejor constituir una sociedad anónima es demasiado complicado, porque la sociedad anónima, desde el punto de vista técnico, requiere muchos más controles, importa más lo que es el capital. Y en una sociedad, por ejemplo, en comandita, eh, la relación personal es muy importante. O una sociedad de nombre colectivo, la relación personal es muy importante. Entonces, El objeto social no modifica el tema societario, o el objeto social es fundamental para optar por una u otra figura. no, no. No, yo creo que no. El objeto social, los fines a los que se va a dedicar la empresa, puede aplicarse en cualquier clase de sociedad mercantil. Eh, ya hay unas muy especializadas, por ejemplo, una sociedad anónima que adquiere el carácter de sociedad anónima promotora de inversión. El objeto social sí es muy importante. Eh, y también, por ejemplo, eh, en pero ya estamos hablando de otro tipo de sociedades, eh, en las que puede existir, por ejemplo, un contrato de franquicia. En muchas ocasiones, el contrato de franquicia está sujeto a una condición suspensiva de que el franquiciatario tenga como objeto social el dedicarse a la fabricación de muebles o a la comercialización de productos de limpieza, y no se pueden mover de eso. E incluso en los contratos de franquicia, el franquiciante puede establecer el vehículo jurídico que va a adoptar el franquiciatario para que sea sujeto de esa concesión, de ese contrato de franquicia. Entonces, es muy importante esto, y una regla fundamental eh, es el que los emprendedores platiquen perfectamente cuál es su plan de negocios, su programa, su proyecto de vida, más que su plan de negocios, su proyecto de vida con sus socios. Es decir, cómo se ven en un año, cómo se ven en 5 años siendo parte de ese proyecto, qué es lo que piensan aportar, qué es lo que empiezan a recibir de la empresa. Yo me quiero asociar contigo porque me sobran 100,000 pesos o 1 millón de pesos o la cantidad que sea, o porque quiero apostar ese dinero que es todo para mí en un proyecto de vida, porque eso nos va a dar una visión del negocio totalmente distinta. Permíteme preguntarte algo, Eduardo. Al final del día, ¿cuál es la temporalidad de esa sociedad? ¿99 años? Sí hubo un acuerdo por ahí a mediados del siglo pasado, en el que establecía que la duración de las sociedades era de 99 años. Por Eh, aquello de que no hay mal que dure 100 años. y yo creo que sí.
pero fue un acuerdo que se generaba a través de la Secretaría en aquella época era de Secofi, este, pero ahorita las sociedades pueden tener una duración por tiempo indefinido sin ningún problema. Eh, Antes se establecía una duración máxima de 99 años. ¿Cuándo cambió esta disposición? Realmente no hubo un cambio, más que nada era una costumbre, la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgaba los permisos y en los permisos que se otorgaban establecían las características de la sociedad y una de ellas era la duración máxima y venían 99 años. No recuerdo el decreto por el cual se estableció esto, pero la verdad es que era más que una disposición legal vinculatoria, era eh, pues le voy a llamar una costumbre, porque es excesiva, porque los de antes también lo hacían, Ujú. pero no había o no existe una Un disposición. artículo que No, esté claro que no. La ley limitando. general establece la duración, ¿Y pero socios, la pues, duración hay puede ser algún límite indefinida. de los socios? Bueno, en las sociedades de responsabilidad limitada, el máximo son 25 y en las sociedades anónimas o en ninguna otra se establece un límite. Déjame preguntarte algo, Eduardo, que yo es una pregunta que yo tengo desde hace mucho tiempo y a lo mejor porque en el derecho comparado, viendo a Argentina, existen las sociedades unimembres y son reconocidas y legalmente constituidas, las sociedades que son representadas por una persona. De, ya sabemos que en México de facto puede haber sociedades unimembres, aunque de jure no es así. Se tiene que constituir con dos o más personas, pero hay sociedades unimembres. Lo digo por la gente que ya sabemos, Slim, que es el hombre más rico y que todos hablamos de varias empresas como son Sears, Telmex, Sanborns, y cuando hablamos de estas empresas, inmediatamente lo vamos a direccionar a la persona de este empresario Slim, Sí, pero bueno, por mencionar algunas. sí, pero bueno, la legislación establece, la legislación vigente mexicana establece que al menos habrá dos socios. Eh, yo ¿Por creo qué no que reconocer las sociedades unimembres? Mira, yo creo que el único caso que conozco, por ejemplo, la legislación en Jalisco, son las fundaciones. Las fundaciones se pueden crear, que es materia de derecho civil, se pueden crear por una disposición entre vivos o por una sola persona o por disposición testamentaria. Es decir, una persona puede afectar parte de su patrimonio para constituir una fundación que va a tener como propósito fundamental o único el ayudar a las niñas ciegas de la ciudad de Guadalajara. Y crea un patronato que es el órgano de administración, hay una intervención por parte de la Secretaría General de Gobierno, los estatutos sociales deben ser pues visados, autorizados por la Secretaría General de Gobierno, existe una supervisión directa por parte de lo que antes era el IJAS, vamos, es una figura de la, de la, la fundación como una sociedad unimembre. Pero de ahí en más, no existe en la legislación mexicana las sociedades unimembres. ¿Sabes? Cuando tengo una pregunta, siempre te Sí, voy a utilizar sí, este paréntesis, porque bueno, estamos aquí en lo controvertido del derecho, que lo que menos queremos es ser muy formales y más bien amigables. Por eso voy a interrumpir. Y ahora que lo dices, Eduardo, eh, ¿cuál es la diferencia existente entre una fundación y una YAP? Que en la Ciudad de México están reconocidas las instituciones de asistencia privada. bueno.
Eh, la IAP es una figura que En Jalisco no existe. no existe. Bueno, no existe como IAP, pero hay una fundación o una asociación civil, aunque este ya no es tema mercantil, este es No, tema de no, derecho es que civil. como te fuiste a la fundación, dije, Sí, no, pues en este momento aprovecho la oportunidad para preguntarle al maestro. sí, bueno, las fundaciones y las asociaciones civiles pueden adquirir el carácter de instituciones de asistencia social, es decir, la IAP de la Ciudad de México pueden adquirir ese carácter aquí en Jalisco. ¿Por qué en Ciudad de México lo diferenciaron? Bueno, seguramente porque allá lo quieren tener en, vamos, por el monto de las aportaciones, porque eh, la capital siempre tiene mucho más movimiento, más tráfico jurídico en ese sentido, y se requiere una legislación al día. Pero aquí de alguna forma sí lo tenemos contemplado, es decir, una asociación civil no nace como ya, es una asociación civil, se constituye y adopta ciertas características que el Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco establece, al igual que el Código Civil. ¿Cuáles son esas? Bueno, un objeto en particular, que estén con unas condiciones de carácter especial para que las aportaciones sean deducibles para efectos de impuestos sobre la renta. Hay características particulares para el objeto, para el patrimonio, para la disolución. Una vez que se constituye, o antes tratándose de una fundación, son autorizados los estatutos por la Secretaría General de Gobierno o bien revisados por lo que antes era el IJAS, y una vez que se cumplen con las condiciones que establecen las autoridades en materia existencial, entonces se les otorga un reconocimiento. Pero es algo que por fortuna está muy bien supervisado y muy bien regulado, porque no solamente se trata de dar una autorización para que crezcan y se multipliquen las asociaciones civiles con carácter asistencial, sino que a los asociados, a los miembros del consejo directivo, a los directores, eh, recuerdo que había cursos de capacitación, de actualización, no solamente en la forma en cómo deben operar, sino también les daban una. Cedesol continúa también dando cursos de capacitación para las asociaciones civiles y la organización de la Cedesol, sociedad civil. Cedesol lo que hace es registrar a esas asociaciones civiles en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Ese registro les permite, por ejemplo, acudir a la Secretaría, bueno, al Servicio de Administración Tributaria, para que puedan obtener la deducibilidad de Mm. los ingresos que perciben para efectos de impuestos sobre la renta. Es decir, están amarrados desde varios puntos de vista. Por ejemplo, si tú quieres constituir una IAP en Jalisco, constituyes la sociedad, lo primero que vas a obtener es, Es una negativa porque no existe la figura. no, bueno, me refiero no porque la vayas a constituir como una IAP, Claro. vas a constituir una asociación civil que va a tener un reconocimiento como entidad asistencial. Ujú. eh, y además, si esa asociación civil quieres que reciba donativos deducibles, ok, entonces habrá que acudir a Cedesol para que le inscriban en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, y posteriormente acudir al SAT para que te otorguen ese beneficio fiscal. Muy interesante, Eduardo. Fíjate que en esta tarde quiero aprovechar para quienes nos están visualizando, escuchando.
sobre el próximo seminario que tenemos. Este seminario está encaminado sobre la actualización en materia laboral para realizarse el próximo 5 de marzo del año en curso. Y bueno, este seminario tiene módulos tan interesantes como análisis de la reforma a la ley laboral, la pericial en el desgaste laboral, los derechos humanos y su implicación en materia laboral, aplicación del protocolo de atención a víctimas, el papel del oficial de cumplimiento en materia laboral, dispositivos para prevención, rehabilitación a víctimas en materia laboral, además de un taller de casos prácticos. Todo ello con un enfoque en los aspectos relevantes de la dictaminación. Inicio este 5 de marzo del año 2024 en un horario muy accesible de 5 de la tarde a 9 de la noche. Aquí en nuestra casa, Avenida Ávila Camacho 2047. Para mayor información, los invito a escribirnos al 33 21 06 46 88. 82, perdón, que ya estará apareciendo la información inmediatamente también en pantalla para que ustedes puedan tomar nota. No lo olvide, el seminario de actualización en materia laboral. Aquí los esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias. Eduardo, ahora volviendo a nuestro tema entonces, en las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles, hablamos siempre de la sociedad anónima. ¿Es la más factible, la más bondadosa o desde tu punto de vista, cuál es la que recomendarías sobre todo a los jóvenes, cuando a los jóvenes emprendedores, irse por una sociedad anónima o irse por otro tipo de sociedad? Mira, yo creo que todas las clases de sociedades que marca o que define la ley general de sociedades mercantiles son válidas. No hay una que sea mejor que otra. Lo que pasa es que tienen diferentes enfoques. Entonces yo por eso te decía al principio que lo más importante es platicar con ese joven emprendedor o el emprendedor, no importa que no sea joven, eh, para que te pueda transmitir qué es lo que quiere hacer en su negocio, eh, qué es lo que piensa aportar, qué es lo que piensa tomar de ese negocio, quiénes van a ser sus socios, va a ser su esposa, sus hijos, va a ser una empresa abierta al público. Yo te diría, Eduardo, muchas empresas que se han constituido como empresas familiares, a futuro tienen problemas. bueno, lo que ¿Es recomendable asociarte con el hermano, la cuñada y la esposa? yo creo que es recomendable asociarte con quien tenga la visión del negocio igual que tú. Si, Aunque sea la sí, no, esposa, no, no, el yerno. ¿Cuántas hemos visto cuántas sociedades luego tienen un problema familiar e inmediatamente se traslada a la vida societaria? mira, el problema en las empresas familiares es que las Por- asambleas de Porque ya me accionistas, dijo, ya me dejó de decir. sí, el problema con las empresas familiares es que muchas veces se cae en lo siguiente. eh, las asambleas de accionistas o las sesiones de consejo de administración se celebran el día del cumpleaños del papá o en la Navidad o el día de la madre, ¿no? Donde el padre, que es el patriarca, o la madre, avisa a sus hijos que nos fue bien este año y que hablen con el contador, todos van a cambiar de coche, ¿no? Y ya. Y entonces los hijos no se involucran en el negocio. Eh, a veces hay quienes se involucran de más y no entienden que hay una diferencia entre ser
propietario, ser accionista, ser director, ser dueño o qué. Porque mira, te voy a poner un caso muy sencillo. En una empresa nos asociamos tú y yo y resulta que eh, el día de mañana eh, llegas tú a la oficina y te encuentras a una jovencita que está ya atendiendo en la recepción. Y tú me preguntas, oye, ¿quién es esa muchacha? Ah, es la recepcionista. Fíjate que Es mi sobrina. es mi sobrina porque se está divorciando y necesita trabajar, entonces me la traje aquí. Y dirías, bueno, ¿y quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la decisión? ¿Tú tienes facultades para contratar? ¿Es bueno que tengas a tu familiar en la recepción? ¿Sabes las reglas de la visión de esta empresa? ¿Tiene el perfil para ser recepcionista? Digo, porque todos tenemos un pariente que necesita trabajar. Entonces, es muy importante, Memo, que los empresarios, antes de firmar la escritura pública, antes de acudir con el notario o Una cláusula, no, platiquen primero entre ellos qué es lo que quieren hacer, qué quieren hacer con el negocio. pero si lo heredaron de sus padres, como cuántas en el ramo tequilero, cuántas empresas familiares hemos visto y que han tenido problemas por no tener una visión de a futuro. O en el ramo de los lácteos, aquí en Jalisco, cuántos problemas se han construido por no tener una visión y la madurez de trascender de empresa familiar a una empresa profesional. Mira, por ejemplo, eh, tú preguntabas hace unos momentos cuál era el tipo societario mejor. Eh, Vamos a poner un ejemplo entre una sociedad anónima y una sociedad de responsabilidad limitada. En una sociedad anónima, lo que importa es el capital. Tú y yo somos socios, cada uno aporta mil Y por pesos, acciones. nos dan a cada uno 1,000 acciones de $1. Y esos son los votos que tenemos. Y si yo fallezco, mis herederos van a venir aquí y se van a sentar en el consejo de administración, Mi esposa, mis hijos van a venir quien y mis nueras. así es, quien un juez diga que es mi heredero o en el testamento, ellos van a venir y van a pedir participación en la asamblea. Y sin embargo, yo no me quería asociar con ellos. Así es, en una sociedad de responsabilidad limitada, yo puedo establecer que la transmisión por herencia tiene que ser votada en la asamblea. Es decir, En la sociedad anónima no. en la sociedad anónima, una vez que pagas tus acciones, no hay poder humano que te pueda. Se transfiere a quien yo diga. Así es, no, a lo mejor incrementas el capital y el porcentaje accionario se va disminuyendo y se diluye, Para darle gobernabilidad. así es, pero nunca vas a dejar de ser accionista. En cambio, en una sociedad de responsabilidad limitada, tú puedes establecer, en caso de fallecimiento de un socio, la parte social de ese socio se va a transmitir al heredero, pero yo tengo el derecho, yo socio superviviente, tengo el derecho de en una asamblea aprobar si quiero a esa persona como socio o no. Si no lo quiero, veo cuánto vale su participación y le pago y le digo, yo te reconozco como socio. Y no se vale, perdón que te interrumpa, y no se vale que yo heredé y tú me dices, no te quiero, te voy a dar tu parte, pero yo te digo, ¿y qué te parece si yo te doy la tuya? No, porque aquí se establece en el contrato que así es. Ujú. No, en la sociedad anónima sí puedo establecer esas reglas. Si yo puedo establecer restricciones a la transmisión de acciones, yo puedo establecer que te vendo mis acciones, o bueno, que puedo vender mis acciones, pero todos los socios tienen un derecho de preferencia. Claro,
tendrá que ser bajo las mismas condiciones, en los mismos términos que yo ofrecí esa venta. Y si el socio o el accionista, mejor dicho, no acepta la venta, puede decidir designar a quien se las venda. Pero también se puede establecer en los estatutos sociales que iniciamos en esos casos un mecanismo en el que hay una cláusula para la venta de las acciones. Si tú me ofreces en venta tus acciones, eh, yo puedo claramente establecer que no te las compro un peso, yo te las vendo a 1.25 o 1.10 y sigue el procedimiento, se establece el procedimiento. Hay reglas muy claras para hacer eso. O se pueden, el abogado aquí puede establecer las reglas para poder transmitir las acciones sin ningún problema. Las cooperativas, ¿qué tanto son exitosas? Bueno, ese es un perfil distinto. Como tú sabes, son de consumo y de servicios. Y sí tienen una gran demanda, pero eso es más que nada para un tipo de eh, colaboración eh, de trabajadores, eh, una comunidad que, por ejemplo, va a explotar camarón o van a fabricar jaleas o textiles o tortillas o en la Ribera de Chapala chayote o fresas o lo que fuera, ¿no? Entonces, son varios productores que se asocian, se establecen las reglas, también está muy reglamentado y, y hay varias condiciones, pero claro que pueden funcionar muy bien. Voy a hacer otra pregunta con respecto a cuando se registra esa marca, la marca puede ser dueño uno de los accionistas o la marca entra directamente ya a los bienes de la empresa. Bueno, eh, como, como, como lo decían los socios, si yo tengo una marca, que soy titular de la marca, yo la puedo aportar Mm. como parte del capital a la sociedad. Eh, se establece un mecanismo Porque luego de resulta votación. es, me salgo de la empresa, pero me llevo la marca. Bueno, lo que pasa es que en esos casos nunca la aporté y quizás nunca firmé un contrato de licencia de uso de marcas. Eh, Mira, en materia contractual, siempre es importante establecer la causa o fin determinante que me obliga o que me lleva a firmar el contrato. Y es algo que se pasa por alto. Es decir, eh, fíjate, ahorita que hablas de marca, eh, normalmente no establecemos en los contratos de sociedad y organización cuál es la causa fin determinante y la confundimos con el objeto o los fines. No, quizás la causa fin determinante sea la explotación comercial, industrial de una marca o de una patente. Eso es lo que quiero hacer y me estoy asociando contigo porque mi fin es explotar una marca de ropa denominada Memo, Memo, ¿no? Memomex. Memomex. Anda. Eh, y no lo ponemos así. Simplemente yo sé que es tu marca. Y empezamos a constituir la sociedad, empezamos a comprar maquinaria, empezamos a fabricar, empezamos a producir y a comercializar. Y al ratito ya tenemos colchas, ropas de todos lados vendiendo. Y un día nos enojamos y tú dices, ¿sabes qué? Retiro mis acciones y retiro la marca. Pues
cuando menos retiro mi marca. ¿Y ahora yo qué hago? Pero la sociedad vive de la marca. Son sus Sí, lo intangibles. que pasa es que nosotros nunca firmamos un contrato de licencia de uso de marca. Es decir, no solamente basta con que tú formes parte de la sociedad, sino que tú como titular de la marca debiste haberla aportado a la sociedad dentro de la propia escritura y hacer los registros o los cambios, perdón, necesarios en el INPI. O bien, cuando menos firmar un contrato de licencia de uso de marca e inscribir el contrato en el INPI para que yo te pague tus regalías eh, y la empresa tenga una viabilidad económica, porque si me quitas la marca, ¿qué hago? Claro. Me- Fíjate, Lalo, yo quiero aprovechar estos momentos para invitar también a todos los interesados en estudiar derecho a que se inscriban en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Hoy por hoy las inscripciones están abiertas. Iniciamos el próximo mes de marzo para estudiar la licenciatura en Derecho. Nuestros horarios son preferentemente, ahora estamos abriendo el grupo sabatino, que es un curso de semestre a semestre de manera intensiva, donde nuestra propuesta también es que nuestros maestros de licenciatura son también los egresados del doctorado en Derecho de esta institución. Así es que puedo decir ampliamente que todos nuestros claustros de profesores son con grado de doctor en Derecho, lo cual lo hace muy interesante. También los invito, por supuesto, a estudiar la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho. En los números telefónicos que están apareciendo en este momento, ustedes pueden pedir mayor información. Será un gusto que ustedes opten por esta institución de tan alto prestigio. Lalo, con respecto a esto, es fundamental que los interesados en constituir se asesoren previamente. Claro, claro. Mire, la cuestión es que mm, en lo personal te voy a decir algo. Eh, a final de año, Las asesorías son muy caras. bueno, evidentemente, como en cualquier profesión, tiene que ver la naturaleza del asunto, la cuantía, el prestigio del profesionista, y todo se combina para poder establecer eh, los honorarios. Evidentemente también el Colegio de Notarios publica su arancel, donde el notario público le brinda asesoría a sus clientes. Ahí recuerden que el notario no es abogado de uno, sino que está obligado como perito y experto en ley y técnico en derecho a asesorar a todas las partes. Pero yo creo que los abogados también podemos tener, ¿Y si lo hacen? ¿Sí lo sí, hacen? claro, sí, Sí. vamos. Yo pienso que hay como, O más bien uno tiene que contratar un abogado especialista, mira, porque el notario lo hace. mira, yo creo que muchos sí lo hacen y habrá quienes no, pero también es muy importante que ¿Los corredores también tienen competencia para esto? el corredor es un fedatario público en materia federal. Únicamente ve actos de comercio. En cambio, el notario público es un fedatario, eh, El estatal. corredor no ve cuestiones societarias, No, no, solamente los actos perdón, de perdón, comercio. perdón. Sí ve cuestiones societarias. Lo que no ve es cuestiones civiles. Por ejemplo, un corredor público no puede otorgar un poder, no puede celebrar una operación de compraventa, no puede celebrar un testamento, Pero sí constituir hipoteca, sociedades. constituir sociedades, protocolizar actas de asamblea, protocolizar sesiones de consejo de administración, sí lo puede hacer. Este, Ha habido mucho celo entre notarios y corredores.
Pues lo que pasa es que hace muchos años, en la época de Salinas, se pretendió convertir de la noche a la mañana a cerca de 4,000, 5,000 corredores públicos, porque Convertirlos a notarios, no, ah, abogados convertidos en corredores. corredores, tratando de buscar un símil muy parecido al notary public americano o Ujú. anglosajón, cuando la esencia es totalmente distinta. El notario público, el fedatario en México, da certeza jurídica, da un valor a los actos que se otorgan ante su fe y se requiere una preparación para poder obtener la patente o el fiat. Es decir, tiene que ser abogado forzosamente. Y ahora ya, por ejemplo, el colegio de la ley de notariado del Estado de Jalisco exige un posgrado, un posgrado en materia de derecho. Eh, entonces, se pretendió convertir a cientos o miles de corredores públicos tratando de emular al notario público americano, pero por fortuna los legisladores mexicanos de aquella época, especialmente los senadores de Jalisco, pudieron con mucha valentía frenar una disposición Presidencial. una disposición presidencial y no se logró tal atrocidad, tal barbaridad. Eh, yo creo que están muy delimitadas las funciones de un notario público y de un corredor. Yo creo que son, vamos a llamarles así, mercados distintos, atienden a cuestiones distintas y yo creo que igual que en todos lados, eh, hay se puede compartir sin ningún problema. Sí, porque ahora he visto también notarías y corredurías en la Sí, misma oficina. sí, lo que pasa es que antes se permitía, pero ahora se tiene que Ah, optar o eres corredor o eres notario. Ya excelente. no se pueden hacer los dos. Hubo un tiempo en que sí, y quienes aplicaron la ley, a quien se le aplica esa ley, pues ya no lo Ya no puede es hacer, retroactivo. pero no es retroactivo. Entonces, eh, Decíamos que son diferentes competencias. sí son diferentes competencias, pero ambas son buenas. Por ejemplo, mira, te voy a poner un caso. Si tú quieres notificar a una rescisión, volviendo al tema de la franquicia, a través de notario, ¿qué va a pasar? Bueno, tienes que hacer la solicitud al notario público. El notario público tendrá que constituirse en el domicilio del franquiciante o franquiciatario, según el caso. Tendrá que identificarse, tendrá que decir cuál es el motivo de su visita y tendrá que entregar el aviso de terminación, de rescisión, el protesto del documento o lo que sea. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Eh, en cuanto ven al notario que se identifica como tal, le corren, se van y ya no responden. Y el notario no puede dar fe de aquello que no le consta. Claro. En cambio, un corredor público entrega una cédula de notificación, hace lo mismo, pero llega al domicilio y entrega una cédula. Y se entiende que el franquiciante o la otra parte queda debidamente notificado. Y, y bueno, con eso se cumple el propósito, ¿no? Eduardo, qué interesante todo lo que nos has dicho. ¿Quieres me decías? No digo que es muy, muy apasionante. Apasionante, Son sí. temas, si te fijas, Guillermo, hemos tocado pues pinceladas de muchas cosas. Sí, A lo mejor un día valdría la pena entrar en materia, en algo en particular para, porque nos falta toda la cuestión de marcas, los oficiales de cumplimiento dentro de las empresas, las cuestiones de arbitraje y mediación.
que también si tienes problemas entre los socios, pues vámonos a Sí, mediación. cómo escalar las soluciones a los Sí, problemas en los justo. contratos, cómo incluir cláusulas arbitrales Que lo podemos platicar en la próxima, que nos aceptes la invitación con mucho a lo gusto. controvertido del derecho. Sí, claro. Y bueno, pues Cronos, ya sabes, siempre nos cobra la cuota. Y bueno, pues realmente insistirles a todos ustedes que vengan, que nos llamen y que esta es una gran oportunidad para estudiar derecho con los mejores maestros en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Yo soy José Guillermo García Murillo, soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y también soy director ad honorem de esta institución. Bueno, Lalo, ¿algo más que quieras agregar? No, simplemente que nos vemos pronto, ojalá y los pueda ver en las aulas, ya sea en licenciatura, en maestría o doctorado, y bueno, no olviden venir a inscribirse en el curso de actualización laboral, que va a estar sumamente interesante. Pues como siempre, muchas gracias a ustedes por escucharnos y a ti, Lalo, por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes.